¿Sabían ustedes que los jóvenes tienen un rol importante en la lucha contra el gusano barrenador? Hoy día nos acompaña un invitado especial que precisamente vamos a tocar parte de esta información y de este gran tema. Bueno, en el día de hoy nos encontramos un episodio más entre Moscas y Ciencias. Mi nombre es Carlos Moreno, director general de la Comisión Panamá-Estados Unidos para el Control y Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado. Y tenemos un invitado muy especial el día de hoy que nos acompaña en nuestro set, Daniel. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un placer estar aquí con todos vosotros en COPEC, conocer más de la labor tan importante que desempeñáis y que muchas veces es cuasi invisible, ¿no? Que cuesta mucho aprenderla, conocerla. Yo he venido muchas veces a Panamá y era la primera impresión que tenía de este proyecto gracias a amigos de la presidencia, ¿no? Del Ministerio de Presidencia. Pero sí, bueno, es un placer estar aquí. Bueno, pues mi nombre es Daniel del Valle y bueno, pues soy un joven diplomático y jurista. Hasta hace unos meses he venido desempeñando el rol de embajador y observador permanente del Organismo Internacional de Juventud ante la ONU en Nueva York, pues una experiencia que me ha abierto, por supuesto, muchas puertas a conocer de muchísimas labores internacionales, pero también dentro de la labor institucional de cada país, pues también entender de comisiones, de cómo funcionan los ministerios y de compartir con muchos jóvenes y con muchos líderes como tú, ¿no? Pero sí es cierto que al final de temas de ciencia son quizá algo pues más complejos y que cuesta entenderlos más, y cuando a uno le hablan de un tal gusano que por lo visto es tremendamente infeccioso, ¿no? Que puede ser muy perjudicial pues para los humanos, para seres vivos, para animales, y que pues abunda en muchos casos, ¿no? Y que bueno, ha tenido sus altibajos, etcétera, pues siempre le cae esa curiosidad de aprender más, de conocer más de esto, y bueno, pues estar en COPEC creo que es la solución, por lo menos al mi poco conocimiento, ¿no? En esta temática. Así que gracias por tenerme aquí. No, definitivamente, Daniel, para nosotros es un gusto tenerte en nuestro set, y pues qué mejor manera de entender la ciencia que está detrás de lo que es la campaña de control y erradicación de una plaga como esta, que verlo y mirarlo con tus propios ojos, en qué se basa un programa de esta magnitud, y un programa que no solo es el gobierno panameño, sino que tenemos la asociatividad del gobierno de Estados Unidos, y que por muchos años y por muchas décadas funcionó a nivel de lo que fue la erradicación de la plaga desde Estados Unidos hasta Panamá, prácticamente unos 30, 40 años que tuvimos libre de la enfermedad, y que por pues condiciones actuales tenemos una reaparición de la enfermedad y tenemos pues todos los países de Centroamérica nuevamente infestados, y es parte de la labor fundamental y titánica que tenemos hoy día, un compromiso y un gran desafío poder llegar a toda la población, no solo a los sectores productivos, que pues sabemos muy bien que la parte del sector agricultura es un eje fundamental del alimento de nuestros pueblos y la soberanía y la seguridad alimentaria de todas nuestras naciones, sino que también tenemos que llegar a entender que nuestro mensaje debe llegar a todas las personas, pues que es una enfermedad que no discrimina, como yo te mencioné y como has visto a lo largo de toda tu estancia aquí. Es una enfermedad que afecta no solo a los animales de producción, sino que también puede afectar a las mascotas e inclusive el ser humano. Es una zoonosis, y en ese sentido una de las campañas fuertes que está estableciendo COPEC precisamente es un modelo de comunicaciones que pueda alcanzar cada uno de estos estratos, pues que al final todos estamos involucrados en poder llevar una respuesta y poder de alguna manera controlar la plaga, para posteriormente nosotros pues con todos los esfuerzos que se están haciendo entre los países poder nuevamente iniciar una reerradicación en un futuro. Así que me parece sumamente importante e interesante tu visita con nosotros acá, pues eres un componente de ese mensaje multiplicado hacia otros escenarios que pues nosotros consideramos como es importante la agricultura, el alimento en todos los países, que también a nivel diplomático, político, se entienda que esta problemática no es solo de un sector, sino que es una problemática que nos afecta a todos y que nos involucra y nos une. Sí. No, bueno, mencionas además, curiosamente, ese lado político-diplomático. La primera impresión cuando yo empiezo a conocer de vuestra institución, de vuestro organismo, es eso, ¿no? Al final tiene un componente diplomático extraordinario, ¿no? La plena cooperación entre Estados Unidos y Panamá en un tema tan concreto, ya de por sí, pues llama mucho la atención, ¿no? Luego yo quería preguntarte, Carlos, yo como joven al final pues cuando me proponen esta visita me parece entusiasmante, me parece llamativa, me gusta, me llama la atención y pienso que definitivamente es un buen paso pues para conocer más el ámbito, pero claro, tengo un desconocimiento abismal, ¿no? De hecho, incluso cuando me invitas a participar de este podcast, me dices, bueno, vamos a conversar tal, y yo voy a quedar como un auténtico ignorante porque yo no conozco
nada, ni de larvas, ni de gusanos, ni de moscas. Pero sí es cierto que al final me parecía muy importante poder tener esta conversación, este espacio, porque seguro que como yo, pues hay muchos jóvenes al otro lado de la pantalla que no conocen necesariamente sobre este gusano al que yo venía llamando en el carro de camino acá el gusano arrendador. Imagínate tú de cómo estaba yo en mi mente. Pero finalmente he aprendido que se llama gusano barrenador y es un gusano pues del que me gustaría aprender más y del que pues me gustaría invitarte también a que cuentes a esos jóvenes o a aquellas personas que como yo, ignorantes, pues no conocen de este asunto. Pero mira, sencillamente estamos hablando de una enfermedad parasitaria. Una enfermedad que tiene la capacidad en uno de sus estadios del ciclo biológico de afectar las heridas de los animales o de las personas o de las mascotas, depositando a esa mosca adulta unos huevecillos. Esos huevecillos, una vez eclosionan, se convierten en pequeñas larvas. Estas larvas tienen la particularidad para esta enfermedad de alimentarse de tejido vivo. Y ese barrenador, no arrendador, viene precisamente de una particularidad que tienen las larvas, que son como unos pequeños ganchos, que ayudan a que barrene, rompa, destruya tejido y que esas larvas luego entonces se alimenten de ese tejido, vayan creciendo, pero lamentablemente esta enfermedad, ese desarrollo de esas larvas traduce en que la funcionalidad de los animales pues sea mermada o en algunos casos pues la funcionalidad de algunos órganos pues sea eliminada, porque él va rompiendo, va destruyendo y pues en algún momento si no tiene uno una curación rápida y adecuada de esa lesión pues puede tener algún tipo de consecuencia bastante trágica. Es una enfermedad que como pues tú lo sabes no afecta solo al sector agropecuario sino al tema de la salud pública y en este sentido tenemos que tener conciencia de que tenemos que tomar una acción. Si bien es cierto los servicios sanitarios, COPEC y otras instancias tienen que ver con lo que es la respuesta a la enfermedad, nosotros desde casa podemos hacer pequeñas cosas, como estar pendientes de nuestras mascotas, mirarlos, verificar que no tengan ninguna herida y si tienen una, pues llevarlas al veterinario de una forma muy rápida, o en el caso de las que son animales de producción, pues curarlos de una forma rápida, o inclusive nuestros adultos mayores o bebés, estar mucho más pendientes de eso, pues tenemos que esa enfermedad está dispersa por todos lados y tenemos que buscar las herramientas y las maneras de forma estratégica para evitarla. Una cosa interesante que pues es el tema de discusión acá es la parte de la juventud. La parte de la juventud tiene un rol muy importante y voy a echar un poco hacia atrás en lo que fue la reintroducción y el reaparecimiento de la enfermedad. Después de que esta enfermedad se tuvo un control por muchos años y reapareció, teníamos una variable interesante, una población entera de una generación completa de productores que no conocían la enfermedad, porque la habíamos erradicado por muchos años. Entonces existe hoy día ese gran reto, no solo de los productores actuales, sino de los jóvenes productores que han incursionado en el sector agricultura, que no conocen la enfermedad, y precisamente hacia ellos nosotros estamos dirigiendo el esfuerzo de lo que es el componente educativo. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cómo se ve la enfermedad? ¿Qué medidas tomar y qué estrategias podemos tener en nuestra producción o con nuestras mascotas, si estamos hablando, por ejemplo, de la población en general, o qué podemos hacer a nivel de salud pública para poder tener un abordaje correcto de esos pacientes que tienen la afectación? Pues es una generación entera de personas, de técnicos, inclusive del sector agropecuario, que no la conocieron. Yo siempre cuento en mis anécdotas, yo tenía 7 años cuando yo sí conocí la enfermedad. Y me acuerdo claramente cuando estuve pues curando varias heridas y ombligos de terneros con mi abuela. Varias patadas recibí, por cierto. Pero sí conocí la enfermedad de niño. Y al mismo tiempo tuve esa etapa en mi vida donde ya no la vi. Pero y como tú, el resto de niños también tienen el acceso a esa información. No. O sea, todo el mundo conoce que esto puede ocurrir en sus animales. Esa es la intención de la campaña nuestra en este momento. Mi generación la conoció, pero éramos muy pequeños. Pero las generaciones siguientes ya no. Entonces ahí es donde nosotros hacemos ese llamado a la juventud, a través tuyo, a través de toda esta campaña que tenemos a nivel regional, de que nos acerquemos a qué es el problema, tengamos esa curiosidad de conocer qué es el gusano barrenador. No solo los videos que a veces vemos de que si dispersan moscas estériles, que qué es eso. O sea, tengamos más allá de la curiosidad y entendamos de qué se trata toda la ciencia detrás de esto. Y Carlos, ¿el gusano barrenador está regionalmente en todos los lados o solamente es un tema más de Centroamérica o del continente americano en general? Mira, históricamente... Es decir, yo como español, ¿lo encuentro en España también? No, en España, en lo que es el continente de Europa y África, existe una plaga parecida que es el gusano barrenador del Viejo Mundo. Nosotros en nuestro continente tenemos una versión distinta. El del Nuevo Mundo. El del Nuevo Mundo. Y el del Nuevo Mundo entonces acarrea una serie de conceptos y una serie de afectaciones quizás un poco más agresivas e invasivas que el que se conoce en el Viejo Mundo.
Entonces, ese gusano barrenador, históricamente, desde la década de los 60 hacia atrás, se encontraba en todo el continente americano, en lo que es tierra y lo que es las islas del Caribe. Por iniciativa del gobierno de Estados Unidos, específicamente los productores de Estados Unidos del área ganadera de Texas y todos los estados del sur, con ayuda de la ciencia descubrieron que existía una manera de controlar el ciclo biológico del insecto. Y no solo a través de tratamientos preventivos y curativos, sino que había una técnica que se llamó la técnica del insecto estéril, que desarrolló Robert Knipling en esa época, la cual nos daba la particularidad de entender que dentro del ciclo biológico la hembra solo tenía la capacidad de recibir la cobertura del macho una sola vez. Eso abrió las posibilidades. Y esas posibilidades tradujeron a que se diseñara en laboratorio, con muchas pruebas, una técnica que primero nos ayudara a replicar el ciclo biológico del insecto de forma controlada, que es lo que vimos en la planta. Y en ese sentido, que aplicando una tecnología de radiación con cobalto 60, una fuente de energía nuclear, pudiéramos esterilizar esas pupas y el insecto adulto que iba a emerger de ahí pudiese ser utilizado de una forma de competencia o de un control biológico sobre las plagas naturales que existían afuera. ¿Qué pasó? En la década de los 60 en Estados Unidos los productores iniciaron con esta campaña de erradicación. Pasó desde los 60 hacia los años 90 y fue exitoso el programa de colocar ese insecto estéril, dispersarlo en los diferentes territorios de los países, y así fue que erradicamos la plaga desde el norte del continente hacia el centro, específicamente en lo que era conocido como el tampón de Darién. ¿Y en cuánto tiempo sucedió esto? Fueron casi 40 años de trabajo arduo que dieron muchos beneficios, pues hubo un ahorro sustancial por muchos años de no tener la plaga presente. A diferencia de los países del sur que pues todavía siguen endémicos. Bueno, hoy no, hoy el escenario es distinto, estamos en una etapa de emergencia que estamos tratando de tener nuevamente el control y volver a erradicar, porque el programa es exitoso en el sentido del costo-beneficio. Y luego, déjame hacerte dos preguntas. La primera, algo sencilla, ¿por qué Panamá? Es decir, ¿en qué punto Estados Unidos decide cooperar con Panamá para desarrollar estos avances? Voy a contestarte poéticamente. Panamá, centro del mundo, corazón del universo. No solo por el bonito canal, eso. no solo por el canal. También tenemos una particularidad geográfica. Somos realmente el centro de la división entre norte y sur. Y somos un área de un relieve, una geografía y una topografía específica. Somos delgados y no estamos tan altos. Eso brinda condiciones para que una estructura de un proyecto como este fuese mucho más eficiente y rentable, porque no es lo mismo tener un grado de cobertura de océano, países como México, que son tremendamente amplios, a tener un grado de cobertura, por ejemplo, en un país como Panamá, que es mucho más estrecho. Y en ese sentido, pues en esa época, en los años 90, también teníamos el famoso tampón de Darién, que pues hoy día lamentablemente cambió un poco y las condiciones son otras. Sin embargo, pues sigue siendo un lugar estrecho y Panamá un socio aliado estratégico con Estados Unidos de forma histórica. Una alianza que por muchas décadas de diferentes escenarios ha traído buenos frutos, inclusive desde el tema de la construcción del canal hemos tenido buenos términos y pues seguimos con sus altibajos, ¿no? Con sus altibajos, claro, la vida no es perfecta. Exacto. Pero en esa imperfección pues se encuentra el éxito. Esta cooperación también. Claro. Mira, y luego mi segunda pregunta es quizá un poco más en el sentido de la responsabilidad. Quiero preguntarte por dos tipos de responsabilidad. Yo como joven y como persona joven que conecta con otros jóvenes, ¿cómo puedo aportar a esta causa y cómo puedo de alguna forma pues hacerles entender a los jóvenes de la importancia de esta cuestión? Y luego número dos, como persona particular, si yo me encuentro estas larvas, estos gusanos, ¿de qué forma actúo? ¿A quién llamo? ¿Ignoro? ¿De qué forma yo puedo realmente tomar acción en responsabilidad para responder a esto? Bueno, mira, dentro de lo que es la campaña del programa, nosotros tenemos unos 4 pilares fundamentales. Uno de los pilares fundamentales es la notificación de las muestras o lo que es la entrega de lo que son las muestras. Nosotros tenemos una alianza muy específica con el sector productivo y no solo con el sector productivo, sino con pues todo lo que es la parte de salud pública en donde tenemos una cooperación directa. ¿Cuál es el primer paso? Notificar que tenemos un problema. Nosotros en COPEC tenemos diversas cantidades de redes sociales a nivel nacional de Panamá. Tenemos diferentes puntos de contacto de nuestros técnicos en campo que dan asistencia técnica, no solo para lo que es la recolección de la muestra, sino inclusive con asesoramiento técnico de algunas acciones que se pueden tomar para mitigar el caso de lo que es la afectación.
El caso uno es ese, lo que es el toma de la muestra. El otro componente importante para nosotros es lo que es la verificación de la movilización de los animales, que siempre se muevan animales sanos. Y eso no solo aplica al sector productivo, sino también en lo que refiere a la parte de mascotas. Nosotros sabemos que hoy día la globalización nos conecta de extremo a extremo en un solo día. Y a veces vemos que tenemos pues muchos pasajeros hoy día que viajamos con mascotas. O sea, el tema de la parte emocional hoy día pues se ve mucho más marcado. Y en ese sentido pues... Pero es raro, ¿no? Tener una mascota con este tipo de problema, ¿o no? No es raro. Cuando tú estás en un lugar endémico como en Panamá, está la flor de piel. Una posibilidad está en una cortada. Una posibilidad está en una pequeña herida, una mordida. Estamos hablando de perros, gatos, que independientemente que son animales domésticos, pues pueden tener algún tipo de alteración y pueden sufrir de repente entre ellos lesiones, ataques, lo demás. Y si estamos, por ejemplo, de viaje, viene alguien de Europa y trae un animalito y se lo llevó para la playa y ese animalito se peleó con otro y está la herida, sabemos que es endémico Panamá. No quiera Dios que se van de vuelta y te lo llevan a Europa. Que hasta ahora no existe, ¿no? No ha pasado gracias a los controles que existen en los puertos de entrada y los puntos de acceso a nivel nacional, que pues existe lo que es el control con la parte de cuarentena, donde hay verificación, inspección, y de hecho pues hay ciertos requisitos y normas donde pues cuando tú viajas con animales tienes que pues tener una certificación médica de que en efecto el animal va libre de cualquier tipo de afectación que pueda generar un riesgo, como nosotros le llamamos a la parte técnica, una enfermedad transfronteriza. Entonces, en ese sentido, el llamado más que todo es a eso, a cooperar en lo que es la notificación de casos y cooperar de que tenemos que tener un nivel y un grado de conciencia de transportar animales sanos y pues de alguna manera tomar acción. ¿En qué sentido tomar acción? Si sabemos y conocemos la enfermedad, podemos transmitir el mensaje. Por ejemplo, y nosotros trabajamos mucho con niños de escuelas primarias, de escuelas secundarias, no solo de bachillerato pecuario, sino a nivel nacional, en donde tratamos de tener la conciencia de la información sencillo. Los niños van a las casas, llegan a sus padres y empiezan a echar toda la historia de lo que vieron en la escuela. Y en la historia nuestra, dentro de nuestra estructura y estrategia, tenemos caricaturas, tenemos videos en diferentes puntos de las redes sociales nuestras se encuentran, y esa historia que se transmite y se cuenta a través de caricaturas o a través de testimonios como este, nosotros intentamos de que esos niños o esos jóvenes los vayan replicando. Y si por ejemplo son jóvenes que están ligados al sector agropecuario, van y se lo cuentan a sus tíos, que son los que están viendo los animales, se lo cuentan a sus abuelos. Y entonces, el famoso boca a boca. El boca a boca. Y de eso se trata el programa, del boca a boca y esa cercanía directa que siempre existió dentro de la campaña de Man to Man. Luego, una última cuestión que obviamente es relevante cuando vienes a Copec es que por todos los lados te encuentras el famoso loguito, y gracias por este pin, por cierto, con la mosca. Entonces, al final, entiendo que el trabajo más visible, ¿no? Más visual por lo menos de Copec es la famosa crianza de la mosca y luego su posterior también pues expulsión o distribución, sí. ¿Cómo lo llamáis? Dispersión de la mosca para que pues pueda matar a este tipo de larva o para que se pueda cargar otras moscas que transporten la larva, ¿no? Si nos puedes contar un poco de eso, sería fantástico también para cerrar este ciclo y conocer de cerca ya no solo el problema, sino también la solución al problema. Sí, esa es la parte de la ciencia de lo que es una de las misiones principales de Copec, la producción del insecto estéril. Una vez nosotros tenemos ese insecto estéril, nosotros tenemos que entregar ese insecto estéril en los puntos donde tenemos los casos. Actualmente nosotros estamos trabajando en tratar de frenar el avance de la enfermedad en el norte de México. Entonces es allá donde toda la producción de Panamá está en este momento siendo dispersada. En ese sentido, pues nosotros tenemos no solo un componente de producción, no solo un componente de ciencia, pues tenemos que evaluar diferentes temas genéticos, diferentes estrategias, metodologías, para todo lo que es el avance científico de tener nuevas herramientas en un mediano y corto plazo, sino que además tenemos un componente logístico. Tenemos que distribuir desde Panamá hacia México nuestras cargas de una forma segura y que mantengan todo el estándar de calidad de saber en efecto que el insecto estéril va a hacer el trabajo adecuado. ¿Qué trabajo es ese? Como yo te comenté, tratar de ser, dentro del sentido de lo que es un control biológico, una competitividad. ¿Qué pasa con el insecto estéril? El macho estéril copula a la hembra como tiene la particularidad de que solo acepta una monta, automáticamente
inactiva el ciclo biológico, porque la hembra va a depositar huevos que nunca van a eclosionar. Entonces con eso competimos directamente con lo que es cortar el ciclo biológico y de esa forma se coadyuva a una estrategia de control y erradicación como esta. Pero no es solo el insecto estéril, y eso no me lo voy a decir, la que hace el trabajo, es la cooperación entre lo que es el sector privado, los productores, la población en general, ese grado de conciencia y compromiso. Y adicional a eso, pues todos los esfuerzos que hacen los diferentes ministerios de agricultura de los países de la región afectados en función de tratar de bajar con una política de supresión de la enfermedad. Porque entre menos poblaciones tengamos a nivel de lo que es silvestre, el efecto del insecto estéril va a ser mucho más el efecto de empujar. Entendido. Y sí, el efecto de lo que es el empuje logra la erradicación y precisamente uno de los emblemas principales nuestros es esa mosquita con esos átomos que representan la parte de la ciencia que hay detrás de todo este esfuerzo, que es no solo un programa, sino todo un ejemplo de lo que es la ciencia aplicada en el día a día para mejorar no solo la competitividad de nuestros productores y de nuestro sector agropecuario, sino garantizar alimentos de calidad. Entendido. Entonces, Carlos, Copeg es laboratorio, es instrumento de creación, es instrumento de dispersión, de dar información también a la población y de mantener una... ¿Cómo lo llamáis? ¿No se llama epidemia? ¿Cómo se llama esto? Cuando hay una extensión de estos gusanos. Actuar sobre la emergencia que estemos en este momento. Una emergencia. Una emergencia. Si estamos tomando una acción directamente en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, porque ellos son nuestro soporte, en lo que es el control de la emergencia y tratar de erradicar a futuro esta plaga nuevamente. Y no solo somos ciencia, no solo somos logística, sino también somos una casa, y esta es nuevamente hoy día tu casa. Muchas de gracias. Amigos. Bienvenidos siempre. Muchas y bienvenidos a todos los que están involucrados y que tengan el interés de conocer más de esta plaga y pues de luchar junto a nosotros esta nueva erradicación en el continente. Pues sí, jóvenes, hay que estáis detrás de las cámaras y no tan jóvenes, hay que apoyar aquí a Copeg para que se convierta en un instrumento ya no solo, que deje de convertirse en un instrumento de emergencia y sea solamente un instrumento de seguimiento. Dejémoslo ahí, yo creo, ¿no? Que no necesariamente haya esa problemática, sino que se mantengan las cosas tal y como se puedan mantener, siempre con la ayuda nuestra, de nuestra distribución, de nuestra dispersión y sobre todo de nuestra acción de responsabilidad que también hablábamos antes. Pues gracias por tenerme por aquí, Carlos. Muy feliz de visitaros y espero regresar pronto y bien acompañado, espero también. Eso. Hay que promover Copeg y hacer un buen muchas trabajo. gracias. Yo siempre digo y termino siempre diciendo en mis conferencias que solamente juntos hacemos tiempos mejores. Definitivamente. Y supongo que aquí también es lo mismo. Es la asociatividad. El ser humano, a pesar de que es un ser nómada, siempre hemos tenido que asociarnos para poder tener éxito y poder luchar las grandes y las peores batallas. Nos pasó recientemente con el COVID-19. Todos tuvimos que sacrificar cosas, pero 100%. solamente juntos, siguiendo una línea, sobrevivimos. Así mismo. Pues sobreviviremos. Así mismo es. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias nuevamente. a ti. Gracias, Carlos.